La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. El día de lo que yo llamo la media semana. Laboralmente hablando, por supuesto. Entiendo yo que la semana laboral es de lunes a viernes, por eso el miércoles lo considero media semana. Voy a comentar con usted hoy, aprovechando esta media semana, un tema que también desde que se dieron estos acontecimientos que le comentaré ahorita, me han andado rondando y creo que hoy tengo más o menos claro el panorama y por eso aprovecho este día para comentarse. ¿Se acuerda usted de las manifestaciones tumultuarias que se registraron en Hong Kong? Donde, aclaremos, Hong Kong tiene una población total de 7,5 millones de habitantes. Hubo una manifestación donde prácticamente 2 millones de habitantes de ese territorio chino, de acuerdo a la República Popular China, y lo que nos lleva a concluir que prácticamente el 20% de la población salió a la calle a exigir respeto por lo que consideran ellos sumamente valioso. No en otros países, pero ahí consideran que por lo que salieron a manifestarse, para ellos es sumamente valioso. Y eso no es otra cosa que la libertad. Lo que están peleando todavía los habitantes de Hong Kong es que el gobierno autócrata y dictatorial de la República Popular China no conculque las libertades que han tenido ellos prácticamente en todos los años que gobernó en ese espacio, en esa isla, el Reino Unido. Dirá alguien, bueno, ¿qué sentido tiene luchar por la libertad? ¿Qué perderían? Pues aunque no lo crea usted, perderían mucho. La libertad es el bien más preciado que tiene el ser humano. Cuando se pierde la libertad, no tiene usted idea lo que sucede. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Ha estado usted alguna vez detenido en una barandilla, el Ministerio Público, o por alguna razón ha entrado usted a prisión? De haber estado en alguna de esas dos posibilidades, ¿recuerda usted lo que sintió cuando sus familiares lo fueron a ver o su abogado y usted no podía salir? Es decir, estaba preso, estaba detenido. Yo le aseguro que en ese momento usted habría dado todo por recuperar la libertad perdida. Bueno, pues el 20% de la población de Hong Kong salió a exigir que se le respetara por parte del gobierno de la República Popular China su libertad. Para ellos era algo y es algo fundamental. Y no olvide este porcentaje, el 20% de la población. Vayamos ahora a otra región del mundo, del planeta. En Bolivia, país con una población de 11 millones y medio de habitantes, la manifestación más tumultuosa, de mayor número de habitantes de bolivianos, alcanzó casi los 2 millones de personas. Estaríamos hablando quizá del 18, 19 o póngale usted la quinta parte de la población de Bolivia. ¿Y por qué peleaban? ¿Por qué se manifestaron? Por la soberbia de un dictadorcillo de pueblo que es Evo Morales, queriéndose reelegir incluso en contra de la ley de la gravedad. Hace 2 o 3 días reconoció ya él públicamente que fue un error presentarse al 4º periodo gubernamental. Sin embargo, el daño ya se lo había hecho él y lo que tenemos hoy en Bolivia seguramente usted lo conoce. Anda por allá en Argentina incitando casi a la rebelión, a formar milicias armadas, pero luego recula y dice no, siempre no, la cosa es pacífica, etcétera, etcétera. Pero el hecho importante aquí es, otra vez,
cómo sale un porcentaje altísimo de la población, 18, 19, 20%, sale a manifestar su descontento ante la soberbia y el intento dictatorial de un personaje casi perverso, quizá no tanto como el nuestro, como López, pero perverso también. Quería permanecer en el poder, sin tener derecho a ello de acuerdo a la legislación vigente en Bolivia, específicamente su constitución. Tenemos dos ejemplos diferentes en historia, en cultura, esas sociedades, diferentes incluso en grado de desarrollo económico, en calidad de vida, pero los ciudadanos de esos dos espacios geográficos, para no decir países, porque Hong Kong, de acuerdo a la República Popular China, no es un país, el país es la República Popular China, no Hong Kong, salieron en esos dos países a defender algo relacionado con su libertad, con la libertad. Muy bien. Aquí en México, este 1 de diciembre, se convocó a una marcha, aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, para manifestarse en contra de las decisiones, ocurrencias, desatinos y prácticas autoritarias de un gobernante como López. Recordemos que México es un país que muy posiblemente tenga hoy 125 millones de habitantes. El área metropolitana de la Ciudad de México serían alrededor de 20 millones, con los municipios conurbados. La Ciudad de México tiene 8 millones y medio, y el Estado de México 15 millones más o menos. Pero hay municipios que están alejados, pero vamos a poner 20 millones. ¿Sabe usted cuál fue el número de ciudadanos o de personas que marcharon ese 1 de diciembre? Los datos más objetivos, al margen de filias y fobias, 97,000 personas. El 1% de esos 125 millones son 1.250.000. Ni siquiera la décima parte de ese 1% salió a marchar. ¿Y sabe usted por qué? Porque el mexicano no valora la libertad. No valora las libertades de las cuales goza. Limitadas, dirán algunos, pero al final de cuentas, el mexicano es libre. Libre de transitar, libre, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la razón por la cual el mexicano no aprecia la libertad y mucho menos sale a manifestarse para defenderla? La historia de nuestro país en cuestiones de política o cultura cívica es una historia negra. A partir de 1929 empieza a construirse un mecanismo de cooptación y control ideológico político que nos privó de una verdadera ciudadanía. Ciudadanía en el sentido de la cualidad de ciudadano. Ciudadanía no es el conjunto de ciudadanos. Ciudadanía es la cualidad de ser ciudadano. De tal manera, pues, que el ciudadano mexicano o el mexicano promedio jamás ha disfrutado a plenitud de su libertad. No la conoce, en consecuencia, mucho menos la ha disfrutado. Quizá a partir del año 2000 hayamos empezado apenas a vislumbrar lo que es una sociedad donde hay libertad. Todavía hay muchas trabas, particularmente en la esfera económica, pero en términos generales, desde 1929 al año 2000 son 7 decenios, 71 años específicamente, donde la manipulación política e ideológica produjo ciudadanos castrados, ciudadanos apáticos, conformistas. Hoy, por ejemplo, vemos lo que está pasando con este intento reciente de buscar que las cámaras, el Congreso, apruebe un conjunto de reformas a la Constitución que atentan contra lo más elemental de las libertades.
¿Quién ha protestado? Nadie. Hay unas críticas por allá alejados, algunos especialistas, pero básicamente nos ha pasado de noche eso. Como nos ha pasado de noche muchos otros atentados en contra de nuestra libertad, y como será en los próximos años, no tengo la menor duda de ello. En la medida en que los mexicanos no valoremos la libertad, en la medida en que no le demos la importancia que tiene y estemos dispuestos a salir a marchar pacíficamente y dentro de la ley para que no nos conculquen nuestras libertades, en esa misma medida seremos presa de demagogos, de gobernantes populistas y autoritarios que prácticamente podrán hacer lo que les dé su gana, como sucede hoy con López. Hoy López controla prácticamente todo el espectro político. Controla las 2 cámaras del Congreso de la Unión, la mitad o un poco más de las legislaturas locales, controla los organismos autónomos excepto el INE y van por él, y controla también el Poder Judicial. La Suprema Corte los tiene a todos, como dicen, agorzomados, los trae como perico a toallazos. Y nosotros, impasibles, no nos importa lo que se ve venir. Un gobierno autoritario, un gobierno que desprecia la libertad de los ciudadanos. No le importa, no le gusta. Se opone terminantemente este gobierno encabezado por López a que los mexicanos gocemos de plena libertad. Por eso yo le dejo esta pregunta, o 2 quizá. ¿Por qué no valora usted la libertad? Y segundo, ¿por qué no sale a defenderla cuando está amenazada? El futuro que nos espera de no entender el papel y la importancia de la libertad en una sociedad abierta como la nuestra, una economía de mercado e incorporados a la globalidad, es un peligro gravísimo para México, para la economía misma, pero también para todos los mexicanos. Gracias por su atención y lo espero mañana jueves con otra mañanera más donde se tocan temas de manera clara, sencilla, pero también con la profundidad obligada. Gracias.